Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a continuar con el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 15 hasta 35. Bueno, vamos a repasar lo que estuvimos estudiando. Del libro de Génesis hasta el libro de Esther es el pacto mediante la providencia, la primera unidad en ellos. Génesis capítulo 1 hasta 36 es la providencia del pacto de Jehová. Tienen dos capítulos. Génesis capítulo 1 hasta 11 es el pacto al Padre de la humanidad. Y de 12 hasta 36 es el pacto a los antepasados del pueblo de Dios. La segunda unidad, Génesis capítulo 37 hasta Número capítulo 30, es la providencia del cumplimiento del pacto de descendencia. El primer capítulo en ellos, Génesis capítulo 37 hasta Éxodo capítulo 18, es la multiplicación del pueblo del pacto. Y segundo capítulo, Éxodo capítulo 19 hasta el libro del Levítico, es el establecimiento del pacto de Monte Sinaí. El primer punto dentro del segundo capítulo, Éxodo capítulo 19 hasta 33, es el primer establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Bueno, Éxodo capítulo 32, versículo 15 hasta 20, Jehová revela la providencia de que Moisés se enojara del pueblo corrompido y quebrara las dos tablas de testimonio. En el versículo 15, las dos tablas se refiere a las tablas en donde está escrito los 10 mandamientos, que son los contenidos básicos del pacto de Monte Sinaí, o la ley de Moisés. La actitud del pueblo corrompido que adora al becerro de oro es suficiente para que se enoje Moisés y hacer pensar a Moisés de que el pacto de Monte Sinaí se ha anulado. Por eso Moisés quiebra las tablas de testimonio al pie del monte. En el versículo 20, Moisés quema el becerro de oro, lo muele a polvo y le da al pueblo de Israel para que bebiera, para demostrarle que el ídolo a quien adora no es nada, o sea que no tiene poder y es un Dios falso. Además, de esta manera atribuye al pueblo la responsabilidad del pecado tan perverso que se ha cometido. Bueno, ahora vemos Éxodo capítulo 32, versículo 21 hasta 24, en donde Jehová revela la providencia de que Moisés reprendiera a Aarón por la caída en semejante pecado del pueblo. Ante la reprensión de parte de Moisés por la caída en pecado del pueblo de Israel, Aarón transmite la responsabilidad al pueblo por su maldad, excusando de sí mismo. En realidad, el que hizo el becerro de oro es Aarón. Y la actitud de Aarón de excusarse con mentiras en vez de arrepentirse le hace arder más la ira a Moisés. Ahora vemos Éxodo 32, versículo 25 hasta 29. Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés de matar 3,000 hombres del pueblo corrompido. En el versículo 26 dice, ¿quién está por Jehová? Y esto se refiere a aquellos que no sirvieron el sacrificio al becerro de oro. La ira de Jehová es una advertencia para que no traicione a él, ni haga y sirve a los ídolos. Si por el peso del pecado del pueblo de Israel, Jehová tendría que consumir todo el pueblo y hacer una nación grande a partir de Moisés, como dice en el versículo 10.
Pero Jehová no consume todo el pueblo del pacto por la misericordia que tiene hacia ellos. Aquí aún no puede surgir la duda de que, ¿por qué entonces Jehová no tiene la misericordia de los 3,000 hombres que mueren a espada de los hijos de Leví? Eso es porque no todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob son descendientes de pacto. Del pueblo de Israel hay aquellos que son descendientes de pacto y otros que no son. De la misma manera, Isaac es descendiente del pacto, mientras que Ismael, su hermano mayor, no lo es, aunque los dos son los hijos de Abraham. Ahora vemos Éxodo capítulo 32, versículo 30 hasta 35, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés ir a la tierra de Canaán, luego de escuchar la oración de la súplica de Moisés por el gran pecado del pueblo de Israel. En el versículo 32, tu libro que has escrito se refiere al libro en donde está escrito los nombres de los descendientes de pacto. Y en el versículo 33, cuando dice, al que peque contra mí, a este raeré yo de mi libro, se refiere al principio básico de la penalidad, al pueblo que viola el pacto de Monte Sinaí. Al aplicar tal cual el pacto de Monte Sinaí, con todos sus mandamientos, las leyes y los estatutos, al pueblo de Israel, no hay quien pueda salvarse de su penalidad. Ahora, el pacto de Monte Sinaí no puede adelantarse al pacto que les había establecido a los antepasados, ni lo puede anular porque debe cumplir indefectiblemente. Por ende, basándose en el pacto que Jehová ha establecido a los antepasados, los nombres escritos en el libro de Dios no puede ser borrado de ninguna manera, aunque violara o pecara el pacto de Monte Sinaí. Y en el versículo 34, cuando dice, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. La palabra castigo en hebreo se llama pakat, que tiene significado de dirigir, cuidar o castigar. Y no se refiere de aniquilar por el pecado cometido, sino sancionar o reprender basado en el amor para que pueda darse cuenta de su pecado y volver a adorar a Jehová su Dios. La pena es para la aniquilación de uno no escogido, a diferencia de la sanción o la reprensión o el castigo, es el latigazo de amor para que se dé cuenta de su culpa y corrija a uno escogido de Dios para que sea su hijo, ¿no? Bueno, hasta aquí estudiamos y los espero en la próxima. Hasta luego.